Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, les voy a pasar la grabación de la clase del día jueves, que por cuestiones técnicas no pudimos llevar acá. Ok. Bueno, vamos a hablar en esta clase sobre la investigación sistemática y lo vamos a ver desde un enfoque global. Vamos a explorar los conceptos claves, las aplicaciones y las implicaciones de este enfoque holístico para poder comprender y abordar problemas complejos. Por eso nos hablan de un enfoque integral o una perspectiva integral. Vamos a ver, lo pongo en modo presentación. ¿Qué es la investigación sistémica? Primero que nada, vamos a dar esta definición para poder entender en qué campo nos podemos desarrollar. La investigación sistémica es un enfoque que busca comprender los fenómenos complejos como sistemas interconectados donde las partes interactúan y se influyen mutuamente. Desde que vemos nosotros la definición, vemos que son fenómenos complejos. En lugar de analizar las partes de una forma aislada, esta perspectiva considera el sistema como un todo. Lo tenemos que analizar todo. No solamente vamos a ver una parte del fenómeno, lo tendríamos que ver todo. Este enfoque es un enfoque holístico. Este enfoque se basa en la idea de que las partes de un sistema son interdependientes y el comportamiento del sistema completo no se puede predecir simplemente sumando el comportamiento de sus partes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo va en función de, todo va interconectado. Diferencia entre el enfoque sistemático y el enfoque sistémico. Ya vimos el enfoque sistemático. Bueno, este enfoque sistemático se centra en los procesos, en el método y en los pasos secuenciales para alcanzar un objetivo. Acuérdense que el sistemático tenemos que tener todo un sistema para llevar a cabo una investigación y estudia cada componente en forma aislada. ¿Ok? En el enfoque sistémico, considera los sistemas como un conjunto interrelacionado de elementos. Examina las interrelaciones y efectos emergentes, está todo vinculado. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros podríamos decir en el enfoque sistémico, vamos a revisar las hojas, vamos a hacer investigaciones de las hojas del árbol, solamente las hojas. En el enfoque sistémico tendríamos que investigar todo el componente de esas hojas, pero en qué árbol, las raíces, los tallos, tendríamos que hacerlo en la investigación completa, ¿no? El enfoque sistemático lo podemos hacer de una forma aislada de un elemento. En el enfoque sistémico lo tenemos que analizar todo el objeto de estudio. De dónde viene la hoja, de qué árbol, ese árbol donde es árbol, arbusto, sus características, los climas, todo tendríamos que analizar. Entonces, en un ejemplo práctico, esa sería la gran diferencia entre el enfoque sistemático y el sistémico. ¿Cuáles son los principios de la teoría de sistemas? Porque todo funciona como un sistema. Entonces, primero que hay una interdependencia. Las partes de un sistema están conectados, influyen mutuamente. Si nosotros vemos el ejemplo del árbol, vemos que las raíces, el tronco, las hojas, todo está interrelacionado. Emergencia, el comportamiento del sistema como un todo para que sumen sus partes. Por ejemplo, si nosotros no le damos nutrientes a la tierra o no le ponemos agua al árbol, bueno, pues en automático las raíces se van a secar, el tronco se va a secar, las hojas se van a secar. Entonces, ¿por qué? Porque están interrelacionados entre sí. Hay una retroalimentación. Los sistemas autorregulan a través de bucles de retroalimentación, donde cada salida de un sistema afecta a la entrada del otro. ¿Ok? Entonces, si hay agua, pues el árbol crece y se desarrolla como un ser vivo. Si no hay agua, pues al mismo tiempo, como está todo, está interconectado, si no hay agua o no hay nutrientes en la tierra, pues el árbol se va a secar y vamos a hacer una adaptación. Los sistemas evolucionan y se adaptan en su entorno
para mantener su equilibrio, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay plantas que no se adaptan a cierto clima o a cierto tipo de tierra, entonces tendríamos que investigar por qué nutrientes les faltan y todo eso. Todo. ¿Por qué? Porque esa planta necesitamos observarla en todo, en todo su desarrollo. ¿Ok? Entonces tenemos que tener estos principios básicos de la teoría sistémica, la interdependencia, la emergencia, la retroalimentación y la adaptación. ¿Ok? El enfoque holístico, cuando nosotros hablamos de un enfoque holístico, hablamos de un todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, de lo simple a lo sencillo, de lo sencillo a lo simple. Todo está integrado. Primero, el pensamiento sistémico comprende los sistemas como unidades interconectadas. Dos, el pensamiento holístico considera el contexto y las interacciones entre las partes. Y el enfoque integral investiga los fenómenos en su totalidad. Entonces, si nosotros vemos el enfoque holístico, es un pensamiento sistémico, un pensamiento holístico y un enfoque integral. ¿Qué quiere decir? Que todo está interrelacionado. La identificación de los elementos de esas interrelaciones, de donde, cómo está todo conectado, primero tenemos que identificar los elementos, definir los componentes claves del sistema. ¿Cuáles son los componentes claves del árbol? Pues las raíces, los troncos, las hojas, sus tallos, sus ramas. Mapear esas interrelaciones, analizar cómo los elementos interactúan entre sí. ¿Por qué es importante la raíz? ¿Por qué es importante el tronco? ¿Por qué son importantes las ramas? ¿Por qué son importantes las hojas? ¿Por qué dan frutos? Porque a veces las personas que se dedican a investigar, los biólogos que se dedican a investigar todas las plantas y todo, hacen como pequeñas especialidades y se van a decir, bueno, yo voy a investigar frutas o árboles o plantas que den frutas. Entonces, ¿por qué este año la cosecha no fue buena? Bueno, pues porque faltó agua, porque faltó nutriente, porque no hubo suficiente sol. Entonces, de ahí sacan, pero investigan todo, el porqué de ese árbol, por qué no hubo producción y definir los límites del sistema, que esto es bien importante, establecer los límites del sistema para poder determinar si están dentro o fuera del contexto que estamos nosotros investigando. Si ustedes se fijan en el diagrama, todo está interrelacionado, ¿ok? No lo estamos investigando de forma aislada, todo lo tenemos que tener bien interrelacionado. Es un pensamiento no lineal y casualidad circular. Casualidad circular se refiere a que las causas y los efectos se retroalimentan entre sí, creando unos bloques de influencia. Son interconexiones, para que se entienda más fácil. Y un pensamiento no lineal, porque las relaciones entre las variables son complejas y no siempre son lineales, ¿ok? Pero eso, tenemos una casualidad circular y un pensamiento no lineal. Análisis de los patrones del comportamiento en las investigaciones sistémicas. Primero vamos a hacer una observación y una recopilación de datos para recolectar toda la información sobre el comportamiento del sistema a largo tiempo. Esto es bien importante. Vamos a observar y recopilar datos de eso que nosotros vamos a observar y tiene que ser a largo tiempo. Identificación de patrones, buscar las entradas, los ciclos, los patrones repetitivos en los datos, ¿ok? Si nosotros vamos a hacer una observación de un fenómeno, tenemos que tener todas estas observaciones, si son ciclos, si se repiten, si no se repiten, qué tendencias tiene, de acuerdo a, no sé, por ejemplo, las estaciones del año, las lluvias, en el caso de que estemos, por ejemplo, observando una planta. Y luego la interpretación de esos patrones, determinar las causas y los subyacentes y las relaciones entre sí de los elementos. Si hay agua, si hay luz, si hay suficientes nutrientes, el árbol va a crecer, se va a desarrollar sus raíces, sus tallos, sus hojas, sus ramas, sus flores y sus frutos correctamente.
Entonces, si nosotros vemos que ese año, por ejemplo, no hubo suficiente lluvia, pues lógico que nos van a afectar la producción de esos árboles. En el caso que estemos haciendo observaciones de del comportamiento, de cómo se desarrolla en un árbol determinado o cómo se desarrolla un sistema muy complejo que lo tenemos que estar observando. Ustedes me podrían decir, ah, pero observar un árbol no es tan complejo. No, porque como estamos muy acostumbrados que nosotros vemos el árbol ya en su crecimiento, en sus frutos y todo. Pero sí hay personas que se dedican a estudiar el comportamiento de esas plantas, dependiendo los climas, los lugares donde no todas las plantas pueden crecer en cualquier lugar. Entonces, todos estos elementos, como están interrelacionados, pues los tienen que observar. Identificación de los puntos de aplancamiento. Estos puntos son puntos de intervención, donde vamos a identificar esas pequeñas acciones que puede tener un impacto significativo. Análisis de sensibilidad. Evaluar la sensibilidad de los sistemas en cambios de ciertos elementos. Por ejemplo, aquí nos están mostrando una gráfica de una palanca de segundo grado. Entonces, lo hacen la observación y tienen que ir haciendo ajustes para que esa palanca funcione perfectamente. Entonces, son cosas a lo mejor que son muy fáciles, pero ya en la realización de todo un sistema tiene que haber prueba y error para que pueda funcionar bien. Y estrategias de intervención, bueno, pues vamos a desarrollar estrategias para poder influir en el sistema de la manera más eficaz. Tenemos influir en el sistema, tendríamos que ir haciendo ajustes para que ese sistema funcione correctamente. ¿Ok? Aplicaciones de la investigación sistémica. ¿Dónde podemos aplicar estas investigaciones? Bueno, pues en gestión de proyectos, optimizar procesos para mejorar la comunicación y aumentar la productividad. En la salud pública, comprender la propagación de enfermedades y desarrollar estrategias de prevención, como lo que nos pasó con lo del COVID, donde se hizo todo muy rápido, pero todo estaba interrelacionado, o sea, desde de dónde proviene, cómo se desarrolló, cuáles son los síntomas, cómo se propagó, cuáles son las características que se iban presentando para en ese momento ajustar todas esas efectos, ir ajustando cómo se podía intervenir y por eso se pusieron a prueba varias vacunas en diferentes partes del mundo. Entonces, ¿cuál es la que más funcionó en cierta región? Entonces, en ese caso, todo ese sistema de vacunas se fue ajustando, incluso se sigue ajustando para que nosotros podamos tener un mejor medicamento y que no lo apliquen cada cierto tiempo para que no nos dé otra vez esta enfermedad o si nos da, pues nos dé en menor grado. Y en el otra parte donde se puede aplicar esta teoría de los sistemas es en la sostenibilidad, evaluar el impacto ambiental y social de las actividades humanas. ¿Ok? Nosotros lo podemos aplicar en muchas partes porque les digo, todo es un sistema y todo está interrelacionado. Ok, entonces estas aplicaciones de esta teoría del sistema lo podemos aplicar en los proyectos que podamos desarrollar en salud pública y en todo este impacto que pueda tener dentro de una sociedad, que prácticamente es todo el desarrollo humano de las personas en diferentes ámbitos de aplicación. Estudios de casos exitosos de esta teoría de sistemas. Bueno, pues vamos a mencionar algunos. Por ejemplo, Toyota revolucionó la industria automotriz con un enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque iba evaluando cada uno de sus elementos para llegar a presentar un muy buen producto que no falle o si tiene fallas que sean muy mínimas y esas fallas cada vez se están retroalimentando de esa falla para ir corrigiendo y que sea mínimo el error. En modelos de salud pública, se ha mejorado la salud pública mediante este análisis de sistemas. ¿Por qué? Porque se hacen observaciones desde el paciente, los síntomas que presenta,
los medicamentos que se administran, los efectos, efectos primarios, efectos secundarios. Entonces, todo va interrelacionado. No es como que nada más te doy un medicamento y a ver qué pasa. No, siempre que tú asistes al médico, te dice, te voy a dar este medicamento para determinada enfermedad o síntomas que tengas y te lo van a ir ajustando el medicamento. Dices, me fue muy bien con el medicamento, me siento muy bien, excelente. Pero habrá personas que no les va bien porque la dosis es más alta, depende mucho de la estatura, del peso, entonces todo esto se tiene que ir ajustando. Y en el desarrollo sostenible, que es otro caso exitoso de esta aplicación la investigación sistémica, se ha impulsado mucho a través de la gestión de recursos. Esta sostenibilidad de recursos se ha impulsado mucho a través de la teoría de los sistemas, ¿ok? Entonces, algunos casos, hay muchísimos, solamente les estoy mostrando estos tres para que vean cómo esta teoría o esta investigación con sistémica funciona y funciona muy bien. ¿Por qué? Porque la característica principal es que la vemos desde un todo y vamos a ir haciendo ajustes en cada una de sus partes para que la funcionabilidad y esta aplicación ya en la vida diaria funcione y funcione muy bien a través de esta investigación sistémica. Ahora, ¿cómo vamos a recolectar los datos? ¿Cómo vamos a analizar estos datos en esta investigación sistémica? Bueno, tenemos técnicas de recopilación de datos como entrevistas, encuestas, observaciones, análisis de documentos. Estas serían las técnicas. Y el análisis de datos, pues bueno, análisis estadísticos, moldeados sistemas dinámicos, modelo casual. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, observan una armadora de autos, es todo un proceso. ¿Ok? Y todo se va anotando, todo se va desarrollando a través de estas observaciones o estas encuestas para que se pueda desarrollar y hacer los ajustes necesarios en el momento de la acción de recolección de datos y análisis de datos. Ahí se van a dar cuenta si funciona o no funciona o qué ajustes se tuvo que realizar para que funcionara de una mejor manera. El modelo de simulación de sistemas, nosotros, por ejemplo, aquí vemos cómo funciona un átomo, cómo se prueban en el caso de la Toyota, cómo hacen las pruebas de error de los carros para ver cómo funcionan, cómo salen las bolsas de aire, si funcionan, si no funcionan. Tienen que hacer una serie de pruebas antes de lanzarlo al mercado. Bueno, y lo que hablábamos en un principio, el ecosistema, cómo funciona y cómo está todo interrelacionado en un ecosistema. Nosotros vemos un árbol, pero luego ese árbol tiene relación con el agua, con las plantas, con los animales, con otros seres vivos y vemos, por ejemplo, aquí un ecosistema donde todo está interrelacionado, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, siempre hay una interrelación entre todos. Por eso es un modelo y una simulación de sistemas donde todo funciona a través de una interrelación. Participación de las partes o de los interesados. ¿Cómo van a participar estas personas que llevan a cabo esta teoría o esta investigación sistémica? Primero, pues en la colaboración vamos a incluir los miembros del sistema en un proceso de investigación. ¿Ok? Vamos a construir un consenso, a alcanzar un acuerdo compartido sobre las prioridades y objetivos que tenemos que alcanzar. Y la implementación conjunta, donde trabajar juntos para implementar soluciones basadas en la investigación. ¿Ok? Cuando se arma, por ejemplo, un coche, o sea, a lo mejor lo arman en partes, no sé, por ejemplo, el chasis, el motor, lo que es la caja del automóvil, las puertas, los neumáticos, todo el sistema de frenado. Entonces, cada quien hace su parte, pero cuando lo unen, todos tienen que ver cómo funciona para que funcione bien. Todos conocen el funcionamiento y lo conocen para ver si hay alguna falla, puede ser alguna falla mínima en alguna de las partes, pero todos tienen que saber qué falla es para poder investigarlo y aplicarlo.
Entonces tenemos que colaborar, tenemos que construir un consenso y tenemos que tener una implementación conjunta. Implicaciones técnicas de la investigación sistémica. Esta investigación se debe de llevar a cabo de manera ética. Fíjense bien, nosotros cuando hablamos de estas implicaciones éticas, estamos asegurando la privacidad, el consentimiento informado y la equidad. Por ejemplo, cuando hacemos una investigación en el área médica, siempre tiene que decirles a las personas que es algo muy privado, tenemos que tener el consentimiento de las personas y los tenemos que tratar de una forma muy equitativa. Los investigadores tienen que ser transparentes en sus métodos y en sus conclusiones. O sea, todo tiene que ser real y verídico. Acuérdense que en las investigaciones siempre tienen que ser confiables, comprobables y en un momento dado las tenemos que retransmitir. Ok, esa fue la investigación sistémica. Ya vimos la investigación científica, la investigación sistemática, la sistémica y ahora vamos a ver la investigación de campo. De una forma general también vamos a explorar el mundo a través de una investigación de campo, un enfoque integral para obtener conocimiento profundo y significativo. ¿Ok? Vamos a hablar de esta investigación de campo que también es muy, muy interesante y la vamos a ver dónde la podemos aplicar. Okay. Definición y objetivos de la investigación de campo. Primero, la investigación de campo es un método de recolección de datos que se lleva a cabo en el entorno natural del estudio. O sea, nos vamos a ir donde se está desarrollando el fenómeno. ¿Ok? El objetivo, vamos a explorar temas complejos, comprender el contexto social, generar información rica, detallada y validar todas las teorías existentes. Ok, ahorita las claves de la investigación de campo, pues primero tenemos que hacer una planificación para poder llevar a cabo esta investigación. Definir los objetivos, seleccionar el sitio donde se va a realizar el estudio, obtener los permisos necesarios y diseñar toda una estrategia de recolección de datos. Por ejemplo, si yo voy a ir a hacer una investigación o a alguna comunidad, en esta investigación de campo que voy a investigar las características de esa comunidad, a esta investigación de campo sería una etnografía. Entonces yo voy a ir, tengo que definir muy bien el objetivo de investigación. Voy a investigar las características de las personas que viven en esa comunidad. Voy a investigar la vida de estas personas. Voy a investigar cuáles son modos de cómo vive esta comunidad. Yo me tendría que ir a esa comunidad a investigar, a observar, a hacer una serie de recopilar esos datos a través de técnicas de observación, entrevistas, grupos focales, encuestas, registros fotográficos o análisis de documentos de esa comunidad para poder yo entender bien el desarrollo de esa comunidad. O, por ejemplo, no sé, alguna tribu, alguna comunidad indígena con ciertas características. Yo tendría que ir a la comunidad y no solamente analizar documentos que ya están escritos para poder entender y que esa investigación todavía sea más confiable y que sea mucho más efectiva toda la producción que yo voy a dar. ¿Cómo voy a analizar? Primero, lo voy a planificar, voy a planear una recopilación de datos a través de observación, entrevistas, grupos focales, encuestas, registros fotográficos, análisis de documentos. ¿Cómo voy a analizar los datos? Pues voy a organizar y analizar, interpretar todos los datos que yo recopilé para poder encontrar patrones, tendencias y hacer nuestras conclusiones. ¿Cómo voy a difundir esos resultados? Pues voy a comunicar las conclusiones de la investigación a través de informes, de artículos, de presentaciones o de publicaciones, no sé, en alguna revista o en algún libro donde se hable de este tipo de investigación. Una etnografía de la comunidad no sé, por ejemplo, de los Olmecas en el estado de Tabasco, en México.
Y pero ya me fui a investigar, yo fui directamente, yo hice una investigación de campo. Acuérdense que las investigaciones de campo yo tengo que ir a investigar dónde se produce o dónde se da el fenómeno que voy a estudiar. Fenómeno me refiero no como un fenómeno así de esos que, ay, es un fenómeno, no, es un objeto de estudio que yo tengo ya hice en toda una planificación. Técnicas de recopilación de datos. Primero vamos a hacer observaciones, vamos a observar y registrar sistemáticamente el comportamiento de los individuos, de los grupos o de los fenómenos en su entorno natural. Vamos a hacer entrevistas, estas conversaciones estructuradas o semiestructuradas con personas para obtener esta información sobre su experiencia, sobre sus opiniones y perspectivas de cómo viven ellos ahí. Grupos focales, vamos a hacer discusiones con grupos moderados para poder exponer un tema y vamos a ver sus diferentes puntos de vista. Entonces, en estos grupos focales normalmente hacemos grupos de 5, 7, 9, 11 personas y vamos a generar una conversación con ellos sobre un tema en específico para ver cómo nos contestan y cuál es la idea que ellos tienen de ese objeto de estudio que nos estamos nosotros proponiendo. Y encuestas, vamos a hacer recopilación de datos a través de datos cuantitativos utilizando cuestionarios estructurados para obtener la información a una muestra representativa de esa población. Más adelante o más adelante vamos a ver cómo podemos nosotros obtener esa muestra. Observación participante y no participante. Son dos tipos de observaciones que nosotros podemos realizar en un estudio de campo. Observación participante, el participante se integra al grupo o al entorno que está estudiando, participando en sus actividades y observando desde adentro, o sea, desde la comunidad, cómo es el comportamiento de esa comunidad. Y la observación no participante, el investigador desde fuera, sin participar en las actividades del grupo, registra lo que observa de forma objetiva. Por ejemplo, yo podría ir a realizar una observación de alguna comunidad donde yo me pueda ir a algún lugar estratégico, no sé, una plaza, una iglesia y observar el comportamiento de la gente. Pero si yo quiero realmente conocer a esas personas, cómo se comportan y todo, pues me voy a integrar a las actividades que ellos hacen para poder comprender mejor todo este entorno en el que ellos viven. Las entrevistas, tipos y consideraciones. Estas entrevistas, hay varios tipos. Primero, podemos hacer entrevistas estructuradas, que se utilizan preguntas predefinidas con el mismo orden para todos los participantes. O sea, le puedo hacer una entrevista, son las mismas preguntas en el mismo orden a todos los participantes. La semiestructurada se utiliza una guía de preguntas que nos permite tener un poco de flexibilidad para profundizar en los temas. Yo puedo tener una pregunta, pero a lo mejor de esa pregunta me nace otra pregunta o me nace, de acuerdo a la respuesta, otra pregunta. Y las no estructuradas son conversaciones abiertas que nosotros vamos a hacer sin ningún guión predeterminado para explorar temas emergentes o temas para obtener una información rica. Yo puedo llegar con una persona y me puedo poner a platicar con ella sin ningún guión. En la estructurada sí tengo una serie de preguntas y en la semiestructurado acuérdense que tenemos esa flexibilidad donde podemos hacer para poder profundizar en ese tema de interés. Entonces, estos tipos de entrevistas son muy importantes para que nosotros podamos obtener toda esa información que requerimos de la información, de la investigación que estamos haciendo en determinado lugar o determinado objeto de estudio. Acuérdense que la investigación de campo intervenimos directamente donde se está desarrollando el fenómeno de estudio. Los grupos focales, ¿cómo funcionan estos grupos focales y su utilidad? Bueno, pues es una dinámica de un grupo. Exploramos opiniones y perspectivas del grupo sobre un tema en específico. Vamos a generar ideas, a obtener nuevas ideas, nuevas formas de pensar
vamos a fomentar la creatividad y el pensamiento colectivo. Y la evaluación del producto, vamos a evaluar la aceptación, satisfacción y expectativas de los consumidores sobre un producto determinado. A lo mejor vamos a intervenir en la nueva lanzan un producto y nosotros tenemos que hacer una serie de pruebas y vamos a ir con las comunidades a ver si el producto, con la comunidad consumidora, si el producto es aceptado o no aceptado, si les gusta o no les gusta, a través de estos pequeños grupos, dependiendo del producto que nosotros estemos lanzando. Encuestas y cuestionarios, ya hablamos, por ejemplo, de cómo se pueden realizar las entrevistas. Ahora vimos cómo se realizan los grupos focales y vamos a ver cómo se realizan estas encuestas y estos cuestionarios en campo. Primero hay que diseñar el cuestionario, definir las preguntas claras, precisas y relevantes al tema de investigación. Vamos a seleccionar la muestra, a qué personas se los vamos a aplicar. Bueno, dependiendo mucho del producto o de la investigación que estamos haciendo, pues es la muestra de las personas que nosotros vamos a seleccionar. Vamos a identificar la población, el objetivo y seleccionar una muestra representativa para la encuesta. Va a depender mucho de la investigación que estamos haciendo. Si estamos haciendo una investigación de campo donde se está aplicando cierto medicamento para estas personas porque están pasando por alguna enfermedad muy común, pues vamos a ir a buscar a estas personas que se les está aplicando el medicamento. No voy a investigar a una persona que no se le aplica el medicamento. Entonces, tenemos que hacer muy bien esta selección de muestra con estas características para poder llevar a cabo la investigación. ¿Cómo vamos a recopilar estos datos? Bueno, pues administrar las encuestas a través de entrevistas personales, telefónicas, online o por correo. Por ejemplo, nosotros, cuando estamos en época de selección de los candidatos a la presidencia o algún puesto público, y muchas veces nos hacen entrevistas por teléfono. Entonces, lo primero que te preguntan, ¿hay personas que estén en edad de votar, que tengan más de 18 años, por ejemplo, en México? Pues sí, sí hay. Bueno, ¿cuántas hay? No, pues hay 3. Las podemos entrevistar, les podemos aplicar una encuesta o un cuestionario, pues ya decides tú si sí o no, pero ya te hicieron la primera característica o el primer elemento que tienes que cumplir es que tengas más de 18 años. Entonces, no, pues aquí nada más vive una persona mayor con niños pequeños. Entonces, pues nada más podríamos en un momento dado aplicar el cuestionario a la persona mayor. A los niños no, porque no cumplen con ese requisito de selección de la muestra para aplicar ese cuestionario. Y en los análisis de datos, pues vamos a procesar y analizar estos datos recopilados para identificar los patrones, tendencias y hacer las conclusiones en el caso de las encuestas y cuestionarios en campo. En registros fotográficos y audiovisuales. Estamos viendo estas técnicas donde nosotros, acuérdense que en la investigación de campo utilizamos mucho este tipo de registros. Las imágenes, los audios, que son las grabaciones, las entrevistas, las conversaciones o eventos para capturar una información verbal y en su totalidad. El video, pues son grabaciones de eventos en procesos de comportamiento para obtener una visión completa del contexto que estamos desarrollando. Entonces, estos recursos son bien importantes, sobre todo en la investigación de campo, porque nosotros vamos a tener evidencias donde nosotros vamos a poder interpretar, investigar, claro, siempre con este consentimiento de las personas o los permisos que nos otorgan cuando nosotros empezamos a realizar esta investigación de campo. Y manejo y organización de los datos recopilados. ¿Cómo los vamos a manejar? Pues vamos a los vamos a etiquetar, vamos a asignar etiquetas descriptivas de cada uno de los archivos que nosotros vamos a ir integrando para que la búsqueda y la organización sea mucho más factible. Vamos a clasificar los datos según las categorías o subcategorías que nosotros vamos a ir organizando según su contenido y su relevancia. Vamos a tener archivos donde vamos a hacer carpetas de organización para proyectos y tipos de información. Esto lo podemos hacer de manera física o de manera electrónica, dependiendo los materiales que tengamos a la mano.
Y los respaldos, bueno, pues vamos a realizar copias de seguridad regulares para evitar pérdida de información, que esto es bien importante. Etiquetar, clasificar, archivar y sobre todo respaldar todos estos datos. ¿Cómo vamos a analizar e interpretar estos resultados que obtuvimos en esta investigación de campo? Pues vamos a hacer un análisis cualitativo. Vamos a identificar los temas, los patrones, los significados a partir de una información textual y visual. En el cuantitativo, pues vamos a utilizar métodos estadísticos para analizar datos numéricos y poder obtener conclusiones significativas. Y luego vamos a hacer una interpretación, vamos a vincular estos resultados del análisis del contexto de la investigación y la teoría existente que hay de este objeto de estudio que estamos realizando, tomando en cuenta que siempre la investigación de campo se realiza donde está pasando o donde está el objeto de estudios. Entonces, podemos tener interpretación cuantitativa o cualitativa para poder hacer una vinculación de esos análisis de acuerdo también de las técnicas y de herramientas que nosotros hayamos utilizado para realizar la investigación. Retos y limitaciones de la investigación de campo. Bueno, pues a veces los climas no nos van a permitir que realicemos una investigación en el campo porque las condiciones climáticas pueden ser muy adversas y no nos va a permitir. A lo mejor tuvimos programado ir a determinado región ese día y pues hay mucha nieve o está lloviendo o hace mucho frío y no nos lo va a permitir. Otra de las limitaciones van a ser las barreras culturales, la diferencia entre las culturas, la forma de hablar, el idioma, y podemos dificultar algunas, nos podrían hacer una dificultad en ese sentido para poder nosotros interrelacionarnos con la comunidad. Por eso es bien importante siempre tener los permisos necesarios para nosotros poder intervenir en una investigación. La ética y la confidencialidad. Es importante garantizar siempre la privacidad y el consentimiento informado para el bienestar de los participantes en esta investigación. Muchas personas sí nos quieren ayudar con la investigación, pero no quieren que se revelen sus nombres o que no haya fotografías ni nada de eso. Entonces es importante siempre nosotros conservar esa confidencialidad y esa ética en la investigación. La ética y confidencialidad en la investigación, interpretación y hallazgos en el proyecto. Esta aplicación práctica vamos a hacer, identificar las implicaciones prácticas de los resultados del proyecto en curso y las recomendaciones es sugerir acciones concretas basadas en los hallazgos para poder mejorar el proyecto y resolver problemas en un momento dado que se nos presente. Y conclusiones y recomendaciones finales de esta investigación de campo. La investigación de campo nos proporciona información invaluable para comprender los fenómenos de un mundo real. Y es fundamental tomar decisiones informadas, o sea, no es como que yo pienso, yo creo. Acuérdense que en las investigaciones no es lo que el investigador piensa, quiere o cree, es los resultados de esa información. Siempre se debe considerar la ética, la confidencialidad y las limitaciones de la investigación para poder obtener los resultados significativos y responsables de lo que nosotros estamos obteniendo a través de esa información. Ok, con esto vamos a dar por terminado esta investigación y mañana vamos a empezar con la investigación cuantitativa y cualitativa y lo vamos a hacer de una visión general. Porque si bien es cierto, hemos estado mencionando constantemente lo que es lo cuanti y lo quali, pero tenemos que tener los conceptos claros para poder nosotros aplicar ya sea la investigación científica, sistemática, sistema o de campo. Hay otras investigaciones, nosotros les estamos mencionando algunas, pero podríamos tener otro tipo de investigaciones, pero sí es importante que ustedes conozcan los tipos y ahora en esto vamos a ver el enfoque. ¿Qué enfoque le vamos a dar? Si va a ser cualitativo o si ser
cuantitativo depende del tipo de investigación que nosotros vamos a llevar a cabo y ese enfoque que como investigadores les vamos a dar. Entonces, mañana les voy a dar todo lo que es la investigación cuantitativa, cualitativa, este enfoque para poder entender la investigación que estamos realizando. Bueno, con esto terminamos estos dos enfoques, el sistémico y el enfoque de investigación de campo, para poder entrar a el enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación. Ok, espero que que sea de su agrado, que lo entiendan y que si tienen alguna duda, pues nosotros lo podemos complementar en clase o podemos resolver esas dudas antes de entrar al enfoque cuantitativo y cualitativo de la investigación. Ok, muchas gracias chicos y los veo mañana.